para una vigilia, una media vigilia que es el día, este próximo sábado, este sábado 6 de junio. Y si usted quiere asistir, pues es en el lugar, es una casa de oración, Nahualapa. Entonces estaríamos saliendo de aquí alrededor de las 7:30 de la noche, 7:30 de la noche. Eso sí, el domingo hay culto acá, domingo en la mañana hay culto acá. Y si usted quiere pues acompañarme, pues que bueno sería, ¿verdad? Es este sábado, pero casa de oración siempre va a haber. Así es que esperamos que usted, si desea acompañarnos, pues lo pueda hacer, si puede hacerlo también. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar Mateo capítulo 5, versículo 1. La bendición de los problemas se llama el tema de esta noche. La bendición de los problemas. El tema es un poco de análisis, porque verdaderamente a nadie le gustan los problemas. A nadie le gustan los problemas. De hecho, nadie le gusta complicarse la vida. Veamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Veamos qué es lo que el Señor Jesús hablaba acerca de las dificultades, de los problemas. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oramos. Padre, gracias por esta noche que tú nos regalas. Gracias por este día miércoles, Señor, donde ya estamos en este mes de junio. Gracias por cada una de las oportunidades y bendiciones que tú nos das. Encomendamos, Señor, en tus manos este estudio bíblico. Señor, ponemos en tus manos cada necesidad, todos aquellos problemas, Señor, que nosotros, por supuesto, no queremos tener esos problemas, Señor. Y tú tendrás una bendición y una provisión para cada uno de tus hijos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Dice el libro de Job capítulo 5, versículo 7, está hablándolo uno de los hombres que la Biblia define como un hombre justo y, por supuesto, ¿verdad?, recto delante de Dios. Entonces ese versículo habla acerca de la aflicción. Los problemas, todos los problemas que nosotros podamos tener en la vida, por supuesto que nadie lo va a ver como algo agradable. Pero el libro de Job dice que el hombre ha nacido, dice Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces la aflicción viene de todo tipo de sufrimiento. Viene por sentirse incapaz de resolver problemas. Los problemas son todo tipo de cosas que nos roban la tranquilidad. Desde el hecho de no tener algo para solventar una necesidad financiera, un problema de salud, un problema en el trabajo, un problema de situaciones donde usted dice: yo no puedo hacer nada. Problemas legales, problemas con la justicia, situaciones de las cuales nosotros no nos podemos librar. Entonces el libro de Job dice que el hombre nace para la aflicción.
Y si nos recordamos, nadie quiere ser afligido. Nadie quiere ser afligido. Nadie quiere tener necesidades. De hecho, por eso es que la gente hoy en día hace tantas cosas para supuestamente solventar sus problemas, pero hay cosas que no son las más correctas. También nos dice el libro del Evangelio, perdón, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que da a conocer que aquellas cosas que a nosotros nos pueden ayudar, porque aquí habla ese versículo, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué tipo de cosas está hablando la carta a los romanos? Todo tipo de cosas. Cosas buenas, cosas malas. Job también dijo en una ocasión, le dice a su esposa, después de que él había pasado por una serie de problemas, y todo lo que había perdido, le dice, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces la carta a los romanos nos recuerda y nos dice, más a los que aman a Dios. Claro, ¿quiénes son los que amamos a Dios? Sus hijos. El siguiente versículo habla de que nosotros hemos sido escogidos, predestinados. Eso habla de los hijos de Dios. Eso hace un filtro, o sea, eso hace una selección de entre el creyente y el inconverso. Y ahí, ¿a quién entra en esa categoría en el versículo 28 de Romanos 8:28? Solamente los creyentes, solamente los lavados con la sangre de Cristo. Entonces, eso dice que todas las cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas agradables y cosas desagradables, pero todas las cosas, dice, nos ayudan para bien. Claro, hay un proceso. Ese proceso nosotros no lo estamos viendo ahí, pero se dice fácil, un proceso de 10 años. Yo le decía, han habido muchos casos. Uno de ellos en Estados Unidos, recuerdo de un hombre que pasó 35 años de su vida en una cárcel. Y finalizando el periodo de estar encarcelado, alguien se da cuenta que este hombre había sido encarcelado injustamente. Pero imagínese usted casi una vida, 35 años preso, por algo que no hizo. Entonces usted dice, pero todas las cosas les ayudan a bien. Y esas son cosas desagradables. ¿Y qué podría ayudarnos? Bueno, acuérdense que se dice fácil, pero no es igual a tener que vivir todas esas cosas. Entonces, la carta de los romanos nos recuerda que las cosas que puedan pasarnos nos van a ayudar para bien. Y eso no lo podemos ver en el momento, sino posiblemente hasta que hayamos finalizado el problema que estamos pasando. También, cuando se habla acerca de las dificultades, la carta de Pedro, en su capítulo 5, versículo 8, nos habla del peligro que el creyente siempre está corriendo. Todo creyente está corriendo peligro. ¿Qué tipo de peligro? Dice la primera carta de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad. Bueno, desde el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, esta carta de Pedro me define claramente que hay padecimientos. Eso es el equivalente a sufrimiento. Ese es el equivalente a, mire, molestias.
Y la carta que leíamos a Romanos 8:28 dice: más a los que aman a Dios todas las cosas. Entonces definimos cosas y padecimientos como situaciones adversas, situaciones que nos pueden afectar. Nos pueden afectar nuestra vida espiritual, nuestra salud, nuestra vida emocional, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra paz, porque la gente pierde la paz con los problemas. Pero cuando nosotros hablamos de que los problemas son una bendición, tenemos que verlo desde el punto de vista de la vida espiritual. No del hombre natural, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, sino del hombre espiritual. Porque las cosas de la carne se han de discernir, dice, a través de la carne, pero las espirituales a través del Espíritu. Y cuando yo hablo acerca de la bendición que hay en los problemas, tenemos que verlo desde el punto de vista de la naturaleza espiritual. Porque la carnal obviamente nunca va a estar de acuerdo. Nuestra carne va posiblemente querer hablar o renegar contra Dios. Inclusive, posiblemente va a querer rebelarse en contra de Dios. Pero ahí donde el Señor Jesús enseña en una de sus, este se llama el sermón de las bienaventuranzas. El sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. Allá en Mateo, que comienza a partir del capítulo 5 y termina allá por el capítulo 7. Pero esta es una de las enseñanzas que el Señor Jesús dejó claro y que ahí es donde nosotros llegamos a comprender que las cosas son un poco diferentes en el Evangelio. ¿Y qué tan diferentes son las cosas en el Evangelio? Bueno, veamos lo que dice. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces cuando yo hablo acerca de los pobres en espíritu, esos son aquellos que confían totalmente en Dios. Aquellos que han puesto su confianza plenamente en Él. Por eso es que el Señor Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Dónde está la bendición? Bueno, dice también la carta de Santiago, que acaso no ha bendecido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y dueños, por supuesto, de cada una de las promesas de Dios. Esos son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu está hablando a aquellos más vulnerables, aquellos que cualquier situación les afecta. Hay mucha gente que le afecta su sueño, lo que pasó en el día. Y yo creo que eso es posible. Porque cuando usted está involucrado en algo en el día, posiblemente eso afecte su sueño. Eso afecte la paz interior. Eso afecte aquella tranquilidad que usted tenía en algún momento. Y usted comienza a pensar: ¿y por qué a mí me están pasando estas cosas? Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que entender. El Señor Jesús salía y hacía los milagros y enseñaba, y la Biblia dice que enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Pero todas estas cosas, el Señor Jesús, ¿para qué las hacía? Para resolver problemas. Entonces, cuando una persona, si pongo un ejemplo, el ejemplo de un seguro, podríamos hablar de un seguro médico. ¿Cuándo va a hacer uso de un seguro médico? ¿Hasta qué? Hasta que tiene necesidad de ocuparlo.
¿Cuándo una persona va a hacer uso de una garantía de algo? ¿Cuántos casos han habido de personas? Fíjense que hace unas semanas, unas 3 semanas atrás, compraron una cafetera de unas 8 tazas, y unas bien bonitas ahí, una marca bien reconocida. Compran la cafetera, la comienzan a poner a funcionar, ¿y qué cree? Hay una opción que usted pone el café y ahí se lo mantiene caliente el café. Pero ¿qué piensa usted? La cafetera traía un problema de fábrica, lo vamos a llamar así. ¿Cuál es el problema de fábrica? No mantenía caliente el café. O sea, comenzaba, hervía el agua, se hacía el café, pero podía permanecer encendida la cafetera, pero no permanecía el café caliente, sino que se enfriaba aunque estuviera encendida la cafetera. Y miren, increíble, la van a cambiar, les dan otra que supuestamente es de la misma marca y estaba bien. ¿Y qué piensa que pasó? Pasó igual. O sea que al parecer era un problema de fabricación del modelo de esa cafetera. Cambiaron la segunda, salió igual. Dijeron, bueno, compremos otra, hombre, de otra marca y de otro estilo. Y mire, y van y compran otra increíble tercera cafetera de otra marca. Y sale igual. O sea que ahí pude ver yo que supuestamente el consumismo, ¿verdad? Le dice a usted, mire, guarde el ticket. ¿Por qué? Porque le vamos a dar la garantía. ¿Cuánto tiene garantía? 1 año. Entonces, cualquier desperfecto de fábrica o alguna cuestión, pues tráiganlo. ¿Cuándo usted hace uso de esa garantía? Bueno, cuando hay algún problema con el producto que usted compró. Y eso es lo mismo que sucede en la vida del creyente. Cuando el creyente va a encontrar que en el evangelio hay bendición. ¿Cuándo va a encontrar eso? Cuando tiene necesidades. El pastor fundador lo explicaba de otra manera. Él decía que el Señor Jesús utilizaba los milagros para bendecir a las personas. Y así era. Pero yo le hago la aclaración a usted. Al final, el Señor Jesús habla en este capítulo, habla que todas esas cosas. Bueno, el versículo 12, estoy en Mateo 5:12, mire, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, que allí está exclusivamente todas las necesidades cubiertas, porque cuando dice así persiguieron a los profetas, es decir, eso habla exclusivamente de los seguidores de Cristo, de los hijos de Dios. No está hablando de los inconversos. Entonces esto yo puedo decirle que para el creyente toda necesidad, todo problema tiene una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Bueno, que cualquiera de las dificultades, y este versículo 3 lo dice, una de muchas dificultades. ¿De quiénes habla? De los pobres en espíritu. Cuando yo busco una traducción de la versión lenguaje actual, habla de que Dios bendice a los que confían totalmente en Él, ¿verdad? ¿En qué tipo de cosas? En todo. Porque la Biblia dice que ellos forman parte del reino de los cielos. Y aquí es donde yo vuelvo a recalcar. ¿Cuándo vamos a hacer uso de una garantía de un electrodoméstico que hemos comprado? Hasta que se nos arruina o que nos falle. Y que está en el tiempo prudencial. Porque hay una fecha, pues. Le dicen a ustedes, este producto tiene casos. Se registra en la Biblia varios casos donde las personas se acercaban al Señor Jesús llorando. Muchos de sus casos eran porque tenían un familiar
cerca de la muerte. Muchos perdieron a sus hijos. Entonces se acercaron al Señor Jesús y el Señor Jesús hizo el milagro de resucitarlo nuevamente. Pero ¿por qué razones una persona puede llorar? Hay muchas razones. Pueden ser problemas en su vida familiar. Pueden ser problemas de origen de finanzas. Pueden ser problemas porque está pasando una situación a nivel personal que no se siente, no sabe ni qué es lo que quiere. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hay muchas razones. Puede ser un dolor físico, puede ser una herida emocional. ¿Cuáles son las heridas emocionales? Yo recuerdo que para el tiempo de los terremotos del 2001, que son los más recientes, podríamos decir, mire, ha habido gente que ha quedado traumada con eso de los terremotos. Y yo supe de casos de personas adultas que después de eso, con poquito que temblara, la gente lloraba. O sea, esas son heridas emocionales. Pero el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Y aquí el Señor Jesús no aclara por qué razones una persona podría llorar, pero pueden ser muchas razones. Pero el Señor Jesús dijo, ellos son bendecidos, los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿De dónde viene el consuelo para una persona que llora? Si lo hablamos desde el punto de vista de la pérdida de un ser querido, ¿de dónde viene el consuelo? De parte de Dios. ¿De dónde viene el consuelo para una persona que lo ha perdido todo? ¿Cómo es esa cuestión de esos incendios? Mire, hace unos 2 días se registró un accidente bien grave en una carretera acá en nuestro país, en el lado de Santa Tecla. Un hombre que manejando una unidad de transporte colectivo va y golpea una rastra en la parte de atrás y hay un montón de personas golpeadas y hay una persona que muere. Y si lo vemos del punto de vista material, el dueño de la unidad perdió la unidad prácticamente porque aparte de golpeado el vehículo, imagínese estarlo pagando, pérdida total, el chofer o el motorista va preso. ¿Cuánto cree que va a costar eso? Y ese hombre lloraba, yo vi ahí una parte del video. Este hombre, el motorista, lloraba, claro. ¿Y quién se levanta por la mañana un día a decir, hoy voy a hacer este problema? ¿Quién? Nadie quiere eso. La gente puede llorar por muchas razones. Desde un problema de familia, un problema de salud, algo que usted dice no puede resolver. Pero el Señor Jesús dijo que hay una bendición para aquellos que lloran. ¿Por qué? Porque de parte de Dios para sus hijos hay un consuelo. Hay un consuelo. Y eso lo recibirán aquellos que son hijos de Dios. Entonces, esa es la bendición de los problemas. Los problemas que nos hacen llorar, los problemas que nos hacen perder la tranquilidad. El versículo 5, bienaventurados los mansos. Y que eso nosotros podemos verlo como una persona humilde. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, en la entrada triunfal que se menciona, el Señor Jesús llegó de una manera humilde, montado sobre un pollino. Y dice, de manera humilde. Pero yo le hago la aclaración. ¿Qué puede tener una persona humilde? El Señor dice que hay una bendición para los humildes, porque van a recibir la tierra prometida. Háblale de la humildad, está hablando de los hijos de Dios. Y la carta de los Romanos, capítulo 4, versículo 13, también me hace recordar que el apóstol Pablo, que escribe esta carta a los romanos, hace mención
de este tipo de cosas. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Habla de la humildad, habla de la fe, porque para tener nuestra fe puesta en Dios, tenemos que ser humildes. ¿Y por qué lo digo? Digo que tenemos que ser humildes. Porque hay mucha gente que en su incredulidad o en su afán de sentirse autosuficiente, no se quieren humillar y creer en el Señor Jesucristo. Mucha gente confía en que llevan una vida donde dicen que no necesitan de Dios. Pero el Señor Jesús decía, bienaventurados los mansos, o sea, los humildes, porque recibirán la tierra por heredad. Y el apóstol Pablo habla de aquellos que a través de la fe alcanzamos esas bendiciones. En su momento, la bendición de la tierra prometida era para el pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quiénes son los mansos? Aquellos que confiamos en Cristo, aquellos que entregamos nuestra vida a Él, aquellos que a través de la fe recibimos las promesas. Y el siguiente versículo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos sabemos que este mundo está lleno de injusticias, injusticias en todas las áreas, en todos los aspectos, desde situaciones económicas, ¿verdad? Usted sabe que no en todos lados la gente paga lo que debería de pagar, y hablando de todo lo que son los impuestos, todo tipo, pues. Hay algunos que salen beneficiados porque no pagan impuestos. Aquí hay una gran discusión. Al Señor Jesús le llevaron un caso y los fariseos le dicen, ¿qué dices tú, maestro? Claro, lo querían hacer caer al Señor Jesús. ¿Es correcto pagar los impuestos al César? Y el Señor Jesús muy sabio. Imagínense que ya desde ese entonces existían injusticias. Y el Señor Jesús, bien sabio, les pide una moneda, le muestra, dice, ¿quién es el rostro de esta moneda? De César. Y el Señor Jesús, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y claro, ¿pero de qué estoy hablando? De todo tipo de injusticia. Ya estaban esas injusticias. ¿Por qué cree que le preguntaron al Señor Jesús? Porque si él decía, no paguen porque es el imperio romano, entonces se echaban encima a los romanos. O sea, el Señor Jesús estaba en una situación bien complicada, pero el Señor Jesús no mordió el anzuelo, no se metió en problemas. Pero aquí el Señor Jesús dice problemas. El que ha tenido todo tipo de abusos, ¿verdad? Que mire, que fíjense que los derechos de esta persona no valen, o que no habla de la misericordia, habla de que ha habido una necesidad de valorar. La Biblia dice que nosotros no hemos sido puestos ni llamados para juzgar a nadie. Dice el Señor Jesús, ¿de dónde provienen las guerras? Bueno, el apóstol Pablo mencionaba las guerras y todas estas cosas. ¿De dónde provienen? Y el Señor Jesús decía de otra manera, ¿de dónde vienen? Pero ¿dónde está la necesidad de los pacificadores? ¿Qué es un pacificador? ¿Qué es el que se menciona en el versículo 9? ¿Qué es un pacificador? Es aquella persona que trabaja, que hace su mayor esfuerzo porque algo no reviente en un problema grande. Es aquella persona que se esmera en andar resolviendo los problemas para que la gente no llegue a lo peor. Es aquella persona que se involucra de alguna manera para decir, miren, dejen de estar discutiendo por eso, hombre. Dejen de estar peleando.
Esos son los pacificadores. Los pacificadores son aquellos que procuran que un problema no se haga grande. Que procuran que, miren, en vez de estar haciendo o gastando recursos, dedicando tiempo por una discusión, mejor hagamos otra cosa más productiva. Esos son los pacificadores. Cosa muy contraria a lo que me recuerdo que hace años se veía, y todavía hay gente adulta que hace eso. Hay una discusión en la calle o en algún lugar y siempre hay alguien, mira, ¿no viste cómo te dijo? Mira lo que ya está inventando. Y lo que quiere es que se arme un pleito. Pero los pacificadores hacen todo lo contrario. Y el Señor dijo que hay una bendición muy especial. En donde hay un pacificador, para esa persona hay una bendición especial. Entonces, si existe la necesidad de alguien que apague un fuego, de alguien que procure que las cosas no terminen mal, es porque ahí está un problema, es porque hay una discusión, es porque hay un accidente de tránsito, es porque de repente hay ahí una discusión por algo. Usted sabe que la gente hoy en día se mete en problemas a veces porque quiere la gente. Y uno de los pensamientos que el creyente necesita tener es, mire, no se meta en problemas con nadie, hombre. ¿Cómo se mete en problemas la gente por ahí? Aún discutiendo por temas que ni siquiera tienen nada que ver con su persona. Hay gente que se pelea por los políticos. Hay gente que se pelea por los equipos de fútbol. Hay gente que se pelea por la opinión que tiene y se enoja porque los otros o la otra persona tienen una opinión diferente. Y yo siempre pienso algo. Si yo me pongo a discutir con alguien por un tema que no me corresponde a mí, ¿qué voy a ganar? Y ahí donde gana relevancia los pacificadores. La Biblia menciona que aún el necio es tomado como sabio cuando decide callarse. Entonces, ¿y usted para qué va a discutir con un necio? Con alguien que ya sabe, que no entiende, que usted lo que va a hacer es gastar su tiempo. Son los que tienen persecución por causa de la justicia. Bueno, los que deben, o mejor dicho, los que siempre tratan de hacer lo correcto. Se mete en problemas la gente. ¿Dónde está el problema? ¿Un problema? Ahí hay una bendición. ¿Por qué? Porque el creyente siempre encontrará una alternativa. Una alternativa que no viene de los hombres, una alternativa que viene de Dios. Y le vuelvo a recordar, nosotros lo vemos como un problema. Pero, ¿cuándo es que usted necesita hacer valer la garantía de un producto que compró? Hasta que le da problemas o hasta que se arruine. Ahí es donde necesita. Y ese es el concepto del estudio bíblico de esta noche. Ese es el concepto. El concepto es que cuando un creyente va a encontrar que echó mano de las bendiciones de Dios, cuando tiene problemas. ¿Cuándo va a echar mano del milagro de sanidad para su vida? Cuando se enferma. Cuando tiene un problema. Cuando tiene una necesidad. Porque todos sabemos, una persona sana no va a ir a meterse en un hospital. Y Jesús dijo que solamente necesitaban venir a Él los que estaban necesitados, trabajados y cargados. Y Él dijo, y yo os haré descansar. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta noche porque tú nos das tu palabra. Gracias, bendito Dios, por este mensaje que tú nos has dado, en donde te podemos buscar, en donde podemos decir, Señor, que hasta aquí nos has ayudado. Bendito Dios, obra en cada necesidad. Señor, que podamos ver la bendición que hay
en las necesidades que podamos estar pasando. Que tu Espíritu Santo nos ayude a reconocer y, mejor dicho, a ver de la manera correcta, desde el punto de vista correcto, que todo problema, que toda necesidad, que toda adversidad es una oportunidad para que tú hagas un milagro en nuestra vida. Gracias, Señor. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno,